decíamos que teníamos en nuestra posibilidad de hoy que haga su columna habitual nuestro compañero Luis Larpín, Derechos Humanos, Memoria. ¿Qué te provoca? Te voy a provocar yo, Luis, esto de Maradona, digamos, ¿no? Esta figura tan emblemática, tan fuerte para muchos de nosotros, que fue Maradona. Sí, que trascendió lo futbolístico y lo importante es que lo hizo desde una postura muy común, muy de persona común. Claro. O sea, nosotros estamos habituados a hablar en términos específicos, en términos técnicos, en análisis formales. Maradona era capaz de expresar desde el corazón y desde la vida común de alguien que estaba en la Argentina y que obviamente tomaba compromisos y confrontaciones muy fuertes, ¿no? Y que de alguna manera era un ejemplo de que se podía, ¿no? Porque cuando pasan cosas muy terribles y donde juegan poderes muy importantes, y hay una tendencia natural a decir, pero contra esto no se puede. Entonces yo escuchaba lo del ALCA. Tremendo, no se puede contra los Estados Unidos. Y además no eran los Estados Unidos solos, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos hubieran firmado. Y ponerse como uno más, que no era uno más, ¿no? Por la relevancia que la tenía. Potencia, la figura. Pero ponerse en ese hecho, que no era lo que más le hubiera correspondido, ¿no? Porque decir, era el mundo deportivo, en lo que se podría esperar, digamos, que actúe, y ponerse en eso también ayuda a hacer visible, ¿no? Cuestiones que no son de algunos, no son de los gobernantes, no son de los poderosos, sino que son de los pueblos. Y en eso creo que hubo una participación muy importante en la historia reciente argentina de este fenómeno del fútbol, pero que fue un argentino de ley. Es una interpelación también, ¿no? La figura, porque yo repasaba para hacer esta editorial esta semana los videos que, bueno, primero que hay, no sé, cientos, te puedes cansar de ver, no solo de los goles históricos y memorables que ha hecho, sino también de este compromiso, vuelvo sobre eso, político, porque nos interesa particularmente, claramente, compromiso con el pueblo, con el de abajo, con el sencillo, y también, y ahí me meto en lo tuyo, en tu terreno, para lo que te convocamos, por lo menos, tenés varios terrenos, pero que son los derechos humanos también. Diego tuvo un fuerte compromiso, ¿no? Y ahí, de hecho, ahí en esta marcha, esta epopeya de No al ALCA, estuvo Eves también como figura central. Sí. Y yo digo, hay cuando un ídolo popular, como fue Diego, se mete con temas tan sensibles como esto, y vos sabés bien que el vuelto viene, digamos, ¿no? Que te la cobran. Y él se metió, ¿no? Creo que es también emblemático eso, ¿no? Sí. No, y fue un personaje detestado por el poder. O sea, en todo, siempre desde el poder todos fueron contra, ¿no? Utilizando todo tipo de herramientas, fundamentalmente las comunicacionales, ¿no? Donde siempre estaba ligado a un escándalo, a un defecto, a un vicio, claro, a un exceso. Que eran además propios de una persona común. Porque nunca vemos los vicios o los excesos de esos comunicadores, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Pero que lo deben tener porque claro. No son androides. Bueno, de hecho anoche escuchaba una nota que le hicieron a Grabois en Infobae y él decía rinoscopía para todos los funcionarios públicos, porque si vos sos funcionario público no podés comprar droga. Claro. Mirá vos la sencillez, o sea, claro, no de la definición, decir, che, si vos consumís algo y no tenés que estar en la función pública, digamos, ¿no? Y esto sabemos todo que pasa, ¿no? Nadie tiene las pruebas porque tampoco somos investigadores ni policías, pero esto pasa. Luis, te convocamos también para que nos des tu visión de qué impacto
tiene sobre la sociedad, sobre la cuestión social, sobre la dinámica comunitaria y sobre específicamente los derechos humanos, esto de que haya por primera vez en democracia un militar a cargo del área de defensa. Mira, yo pienso que no es solo una cuestión simbólica. En lo simbólico que se ha dicho, esto es una provocación, bueno, sí, suena como provocación, pero este gobierno, aunque a muchos no les guste, no es improvisado. Que no sepan manejar determinados resortes del Estado en los primeros meses es cierto, pero a esta altura ya saben, a esta altura ya saben manejar todo, saben aplicar e incumplir las leyes y no les importa nada. Y esta línea de que desde su comienzo ellos plantearon como que había anteriormente una demonización de las Fuerzas Armadas, una persecución, la fueron continuando y tratando de consolidar. La demonización, ¿a qué se refieren? Al juzgamiento de los genocidas, 1100 y algo en el país, en juicios totalmente legales, abiertos, tribunales ordinarios, con derecho a defensa, con una buena parte de absoluciones en los juicios que se dieron, y que como contrapartida por parte de las fuerzas intervinientes nunca hubo ni reconocimiento, ni arrepentimiento, ni aporte de información. Son casos aisladísimos donde hubo información aportada por los propios ejecutores. Esto es lo que comúnmente se dice pacto de silencio. En este momento, lo que hay es que un militar en actividad, porque conserva el valor de actividad, aunque no la pueda desarrollar, porque cuando termine su función como ministro de Defensa, no va a poder volver al ejército. Pero es una expresión de poder, claro, esa, que lleva a que, por ejemplo, a las reuniones de gabinete asista con un uniforme militar. Claro. Entonces, en la Argentina, a 50 años del inicio de la dictadura, en una foto de la reunión del gobierno nacional, porque el gabinete que es el gobierno nacional, va a haber un militar con su uniforme. Pero además, un militar que es parte de ese pacto de impunidad, porque uno de los acusados y que no pudo ser juzgado fue su padre. ¿Falleció? Sí, falleció. Impune. Falleció impune, pero era un alto jefe militar, era un jefe de zona, nada menos que de la zona de La Plata, una de las más terribles que hubo en cuanto a la represión ilegal, y que era, por supuesto, absolutamente responsable de lo que pasaba, porque además era el jefe. O sea, en esa cosa de la obediencia debida, las instrucciones, no, él era el jefe. O sea, puede no haber asesinado y torturado personalmente, pero era el que los mandaba. Claro. Bueno, por parte de este actual ministro, que como gran valor se dice, digamos, que es el primer jefe de ejército que ingresó en su carrera al colegio militar ya iniciada la dictadura, ¿no? O sea, es como si esto fuera un manto de pureza, que es una cosa a observar después, a ver qué pasa con las promociones de aquellos que se ingresaron en democracia, pero que no es no les culpa de la responsabilidad de ser, o de haber sido hasta ahora, el jefe de la principal unidad militar, que es el ejército, que tiene en su estructura administrativa e informativa un montón de información concreta sobre el desarrollo de la represión entre los años 76 y 83, y que nunca lo aportó. ¿Vos crees también, Luis, que esta designación, esta reivindicación de alguna manera del uniforme, como vos bien decís, con todo lo que eso significa, 50 años del golpe de Estado del 1976, es una suerte de blanqueo también del rol de los militares en aquella época también? Evidentemente sí, y es un intento de reescribir la historia, porque pasaron 50 años, entonces
todos los actores y actrices políticos actuales ya no son los de entonces. Claro. Y esa intención de reescribir con todo un ambiente de lo que es la comunicación actual y demás, ha estado desde el principio en este grupo, que además es un grupo político gurka, el mileísmo, ¿no? Son muñecos de plastilina del poder, no son grandes, no son genios, no son conductores, no son líderes de nada, pero como grupo político son totalmente gurka. O sea, van a ir hasta el final. Y cuando ya no les dé más, serán descartados, ¿no? Como le pasó también a los jefes militares. Claro, tal cual. ¿Cómo les pasó? Pensaban eso. Pero fíjate que esto no es un hecho sorpresivo, hay una continuidad. Porque este ministro Petri, que a él le gusta ponerse el uniforme, porque tienen... No, una cosa increíble. Sí, yo pienso que algunos piensan de que son superiores si se ponen un uniforme militar, ¿no? Deben haber visto Rambo y todo eso en su infancia. En su infancia puede ser, viste, que eso les influya, pero son ministros, son el gobierno nacional, o sea, son el grupo de personas más importante en el manejo del país. Este ministro, desde el comienzo, empezó a tomar medidas. Una de ellas fue desarticular los equipos de relevamiento de estudio y análisis de información. ¿Qué era eso? El gobierno civil de las Fuerzas Armadas, que era el Ministerio de Defensa, el primero fue Pampuro, luego Nilda Garré, creo que fue la que estuvo más tiempo y empezó a producir transformaciones más importantes, había hecho un equipo técnico de pocas personas que estudiaba la información a la que podían acceder, porque hay muchas que la tienen oculta. ¿Vos te acordás que cuando quisieron que aparezcan las actas de la Junta, aparecieron? Hubo un jefe de ahí de la Fuerza Aérea que se ve que no quería estar tan involucrado y le dijo, miren allá esa piecita. Bueno, de la misma manera hay muchas cosas que podrían ser accesibles, pero de las cosas de acceso normal, digamos, hacían un estudio e investigación sobre los legajos a pedido de la justicia y a pedido de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que busca los orígenes de los bebés que fueron apropiados. Eso, y no era para, como dijo Petri, era para carpetear a los que tenían familiares para que no asciendan. Bueno, la mejor respuesta a eso es que Presti tenía un familiar justamente muy notorio y el tipo llegó a ser comandante del ejército. O sea, tremendo, ¿no? En los 10 años que trabajaron esos equipos, no lo carpetearon a Presti, porque evidentemente el tipo llegó al cosa. Pero, por ejemplo, hubo ya una medida reciente de que no respondan a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad con los legajos de los investigados, que eran las personas investigadas, o sea, no era todos los militares. O sea, la CONADI era muy, muy puntillosa en eso, de recién meterse a buscar antecedentes cuando había muchas sospechas, cuando había muchos datos, ¿no? Y eso era un trabajo muy, muy delicado que hacía esta gente, que sirvió mucho en las causas. Por ejemplo, Santa Fe. El legajo de un militar, sargento, pero sargento ayudante o suboficial principal, o sea, esos sargentos que son tan importantes como los coroneles, que en su legajo figuraba una herida que tuvo en un procedimiento y que fue el elemento clave para poder no solo condenarlo a él, sino a todo el operativo que existió, que se había disfrazado como un enfrentamiento, ¿no? Y ahí, a partir de esos pequeños datos que había y de los relatos testimoniales que se habían volcado, eso se pudo comprobar. En el caso del derecho a la identidad, ocurre que, como comentaba hace unos días un compañero de este equipo, justamente de identidad de hijos,
hay cosas muy finitas, como por ejemplo los pedidos de licencia cuando hay un nacimiento de un hijo, que es una cosa absolutamente natural en cualquier familia, en cualquier persona. Nace el hijo, el padre pide licencia 1, 2 días, una semana. Casualmente, en los casos de Fuerzas Armadas de Seguridad, no se daban esos pedidos de licencia. ¿Por qué? Primero, porque el bebé no había nacido en la familia. Y segundo, porque era anotado en cualquier fecha. Posiblemente la licencia la había tomado en otro momento. Pero no decía por qué. Luis, nosotros tenemos a alguien en línea, pero te desafío algo que pensaba charlar hoy, pero la verdad que se nos ha ido mucho el tiempo, a pensar o a que nos cuentes desde la perspectiva de los organismos de derechos humanos, en una próxima entrega, que nos cuentes qué deberíamos hacer nosotros ante estas cosas, o sea, cómo debemos intervenir, cómo socialmente podemos aportar, ¿está? Pero eso va a ser en el capítulo 11, amigo. Sí, y lo importante como conclusión en esto es que en esta medida no solo es lo simbólico, lo chocante, sino que se está definiendo el autogobierno de las Fuerzas Armadas. Okay. O sea, el que está hoy al cargo de todo el Ministerio de Defensa es un militar en actividad, jefe de una fuerza. Increíble. Es lo que nunca se permitió ni se quiso hacer en democracia. Tiene que haber un gobierno civil, que es el gobierno que fue elegido, que pone sus cuadros, que toma sus decisiones, pero que piensa desde la ciudadanía y no desde los cuarteles. Pasó Luis Larpín en Memoria y Derechos Humanos, capítulo 9 de EASI. Ahora vamos a hacer un pequeño separador y venimos con la entrevista con Adriano Peirone.